continuamos el programa con Julio Bustamante. Viene al segmento Cuéntaselo a Yanti. Julio Bustamante es un productor y además es un empresario exitoso. Un empresario que ha dado mucho de qué hablar porque ha contribuido mucho para el desarrollo de Portuguesa y en especial en el sector agrícola. Hoy nos acompaña porque el gobierno viene tomando algunas medidas que a la par se hace ver que ha sido a favor del pueblo, ha sido a favor del sector productivo, y vemos que cada día el sector primario, el sector productivo está más afectado. Julio, buenas noches, gracias por tu asistencia a este programa, nos complace. Gracias, Yanti, muchísimas gracias por tu presentación y vamos a entrar en materia de una vez porque el tiempo en televisión es muy corto. Yo creo que la crisis, si la podemos llamar así, que es así, no es solamente en el sector agropecuario, sino una crisis económica muy fuerte y muy dura, a la cual no le hemos visto fondo ni lo hemos visto. O sea, lo que estamos viviendo ahorita de la escasez, de la falta de empleo, de el disparo pero sideral de las divisas, no les hemos visto su efecto de lo duro que va a ser el 2015. Y yo creo, mencionaste el sector agropecuario, que hay yo con respeto diría que hay buenas intenciones. No puedo pensar que hay una cosa maliciosa detrás de los actos de gobierno hacia el sector agropecuario. Hay unas buenas intenciones y que hay una conciencia de que con petróleo bajísimo, ¿verdad?, con unas reservas internacionales bajísimas, con unas deudas gigantescas hacia el exterior y en el interior, con una inflación, se calcula cerca del 100%, no se conocen la cifra. El gobierno está claro que la producción interna hay que incentivarla. La producción interna más fácil de incentivar es la producción agropecuaria, los alimentos. No es que sea facilita, pero entre otras cosas, psicológicamente, el productor de cualquier nivel, desde los grandes productores que tienen consorcios de producción de, por ejemplo, los grupos que producen carne de cerdo, que son unos grupos muy grandes y muy bien organizados, las grandes asociaciones que producen maíz y arroz, hasta los más pequeños productores hortícolas o campesinos, son muy fáciles de entusiasmar. O sea, con 2 o 3 medidas y con precios interesantes y rentables, movilizan la economía violentamente. Oye, no hemos visto que eso sea de esa manera. Y entonces, repito, hay buenas intenciones, pero no hay resultados concretos. Sí. En el maíz, por ejemplo, estamos vendiendo el maíz a los mismos precios de hace un año con una inflación de casi 100%. Pero no solo eso, yo creo que tú puedes tener motivaciones electorales. Lo que voy a decir, está inundado el maíz. El maíz no, el país de maíz amarillo y de maíz blanco, importado a precios muy por debajo y compitiendo con los agricultores nacionales. Incluso, oye, yo no dudo que el gobierno tenga y debe tener la responsabilidad de tener bien alimentado al país. Lo que no puede ser es que esa importación de alimentos sea en contra de la producción nacional. Julio, incluso el gobierno tomó una medida y ajustó los precios, y en especial traigo a colación el tema del arroz. Lo pasó de 9 a 25, pero resulta ser que en la distribución del aumento, a los productores lo que le aumenta es 1.5%. Y sí, esas proporciones no son sanas del todo, pero el precio la regulación de precios más fuerte fue la del petróleo. Bueno, la pasó de 100 a 60. Esta semana terminó en 57,5. ¿Pero por qué? Pregunto. ¿Era porque éramos especuladores y lo estábamos vendiendo a 100 y los mecanismos del Estado lo mandaron a bajar? Estoy hablando un poquito de ironía, me disculpan. Y de filosofía a veces. Lo mandaron a bajar y en vez de venderlo a 100 y pico que lo vendía ahora lo estamos vendiendo a 59. Lo estamos vendiendo a pérdida, o todavía los costos de producción estamos dentro de ese 30% que dice la ley de precios justos, o es
o no fue intención del gobierno ponerlo de 100 a 60. Fíjate que... O nos gustaría que tuvieran 100, o a todos los que producen algo les gustaría entrar en el mercado. O sea, ¿por qué manejamos una economía de mercado? Ojo. Errónea. No, errónea no. El gobierno la economía de mercado es la que ha traído más desarrollo y más bienestar social en el mundo moderno. Entonces nos negamos a manejar la economía de mercado. El gobierno se niega. Bueno, sí. Porque el empresario el hace modelo lo que económico que impera, llamémoslo así. Ya, claro, lo que pasa es que esto es complicado y largo, porque siempre se hacen muchos eslogans que el capitalismo salvaje es destruye la explotación del hombre por el hombre, pero no se habla de las manifiestas gigantescas adelantos económicos, adelantos científicos, adelantos educativos que ha provocado también la economía de mercado. Hay una frase muy linda que mencionaba mucho Teodoro Petrov, es tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y quizás por ahí va, porque el Estado siempre tiene que controlar y siempre hay que coordinar, pero de la competencia sana se genera el crecimiento y la armonía y la riqueza. Julio, incluso la repartición de la riqueza. Julio, y yo he escuchado pensadores socialistas, comunistas, y ellos coinciden en que hay que darle poderes al pueblo. Y pareciera que no se le está dando el poder al pueblo. El mejor poder que hay que darle es poder de compra. Por supuesto. Que tenga dinero en el bolsillo para que pueda comprar los productos. Por supuesto, porque una de las maneras para empoderar al pueblo es apoyando al sector productivo, al sector primario. Porque si nos vamos por lo menos en el tema de la escasez o en el tema de los precios, ¿cómo es posible que un kilo de papa esté por encima de los 90? ¿Cómo es posible que un kilo de tomate esté por los 90? El sector productivo, y me comentaban algunas personas que a través de las redes sociales se comunican con nosotros, nos dicen, pero es que Fondada financió más de 26.000 hectáreas para los fondos zamoranos, para las cooperativas, y hasta el sol de hoy no se le han visto el queso a la tostada. Entonces quiere decir que ese modelo de empoderamiento que implementó el Estado fue más que todo popular y no de enseñarlo a pescar y no llevarlo al pescado. Yanti, las intenciones han sido buenas. El tema, y hay mucha gente que no tenía acceso a los créditos, que hoy tiene acceso a los créditos, y que no tenía acceso a la producción agrícola y que hoy la tiene, y eso hay que celebrarlo. El tema es más arriba. El tema es que esa persona, cuando le controlas un precio y está empezando, además, con una cosa que se llama la curva de aprendizaje, que todo el que sabe un poquito de economía tiene, los que están empezando les van a costar más las cosas y les van a ser más difíciles, no tienen la experiencia, tienen una economía no de escala y pequeña. Esos tienen que ser los más protegidos. Si tienen unos precios al cual no le es rentable la actividad que realizan, lo que hace es que se frustran. Y el tema del control de precios son bandas de precios, donde la gente, el agricultor, el productor, y esto es para toda la economía, se sienta honrado y haya competencia. Si tú y yo competimos, el consumidor va a comprar el más económico con la misma calidad. Y ustedes tienen ejemplo. Cuando hay escasez, cuando no hay competencia, cuando hay muy poco producto en el mercado, la escasez sube. El acaparamiento es producto de la escasez, no que la escasez es producto del acaparamiento. Sí. Tanto así que en todas estas colas que vemos en la calle, la mitad de los que están en la cola son revendedores. ¿Y por qué? Porque hay un mercado y hay gente, es un trabajo. Es un comercio que se hace cola, es un trabajo. Sí, es un comercio. Entonces, ¿cómo te llamas tú? Llámalo bachaquero en la frontera, o llámalo colero en el resto del país. Sí. Te compro el puesto. ¿Cuánto aceite compraste? Ah, bueno, yo lo vendo en el barrio un poquito más. Entonces se convierte en un intermediario, economía informal. Y no solamente, entonces tú dices que no se puede, pero prohíbe, perdóname que yo me emociono con esto. Te apasiona. No se puede, permite a la economía informal transar con los productos básicos, ¿verdad? Aceite, huevo, harina pan, harina de maíz. Pero entonces si haces cola. Y entonces se genera una economía informal, que es una economía subversiva, digamos. Subversiva porque de los coleros la mitad lo necesitan para su casa. La otra mitad va al barrio y le hace un servicio a la señora del barrio que no puede hacer la cola. Y
tranza ese producto con una ganancia. Por encima de lo que debiera ser. Incluso... o con lo que le da al mercado, o a lo mejor por encima. Por encima, porque un productor en tecnología, inversión, el margen de ganancia es muy pequeño. Y una persona por durar 2 horas o 3 horas en una cola le gana el triple. Yo conozco una experiencia muy cortica. En el año 2008 el papel higiénico tenía las fábricas, tenía una parte regulada, una porción, un 20-30% de lo que hacían las fábricas estaba regulado. Y eso supuestamente era para las personas de menos recursos. Alrededor de ese precio, de esa producción regulada, se generó una mafia, por cierto, liderizada por extranjeros, que distribuía todo ese papel. Y al final al consumidor le llegaba a precios iguales o mayores que los no regulados. Julio, la gente que se ha comunicado, Julio, la gente que se ha comunicado con nosotros a través de las redes sociales, más que todo el correo 20alfuturo@gmail.com, nos ha señalado que en reuniones que han sostenido con los funcionarios del gobierno, especialmente con el SEBIN, especialmente con la SUNDE, ellos tienen, los representantes del Estado, tienen las imágenes de las primeras 20 personas que están en las colas. Claro. Y son las mismas. Ahora, claro. ¿Quién pasa la información? Bueno, ahí habrá que preguntarle al patrullero, habrá que preguntarle al funcionario de la SUNDE, porque fíjate algo, mira. Pero además ya están en su derecho. Cuando ellos están en su derecho, eso es una oportunidad de negocio. Sí, pero ahí esa gente, y no tiene trabajo, yo conozco una cantidad de empleados que dejan de asistir a su trabajo formal y ganan salario mínimo porque hacen cola ese día, y lo que le ganan a esa cola es mayor que lo que ganan en el sitio donde están trabajando. Lo mismo pasa en la frontera. O sea, a mí me parece que es un pecado horrible. El delito del contrabando es contra la nación. Sí, sí. Pero es tan brutal la diferencia entre el precio de la gasolina aquí. Es 300 o 500 veces mayor. Eso despacio para que la Madre Teresa de Calcuta, que en paz descanse, pase gasolina de aquí para allá para ayudar a los enfermos. Julio, mira, alguien decía por ahí, no es posible parar humanamente una condición de ese tipo. Julio, alguien decía por allí, Julio, mira, alguien decía por allí que el precio, el regular el precio sobre un bien o un servicio llevó al Imperio Romano al fracaso. Porque lo que tú dices es verdad. La gente necesita llevar el pan para la casa, la gente necesita tener una economía que le garantice su sustento. Ahora, Yanti, un poquito porque se nos acaba el tiempo. El tiempo en los medios... para modificar, para desmontar esto, no es fácil tampoco. Tú no puedes llegar de un día para otro. Aquí, dólar libre, precios libres. O sea, y esto también exige, y a las personas del gobierno y a las personas de oposición, les hago un llamado a que se vean las caras. Aquí es indispensable un acuerdo de gobernabilidad para el país. De esta crisis no vamos a salir, bueno, sí, con medidas neoliberales ni con medidas comunistas. De esta crisis vamos a salir con acuerdos profundos. Y tengo, de alguna manera, la esperanza en el Estado portugués, que es el Estado que está, porque tiene una economía productiva propia, aparte del petróleo, de la petrolera, el Estado que está llamado a sufrir menos la crisis si verdaderamente se incentiva con mucha honestidad y con mucho cariño y con mucho empuje la producción agropecuaria. Nos vemos en el siguiente segmento.